Existe un valle que se llama el Valle de la Necesidad. Y tal vez usted ha pasado por algún momento en este tiempo. Es un momento difícil para la vida de cada persona, donde pareciera que no encontramos la salida. Y solamente a nuestra mente vienen un sinfín de preguntas como las siguientes. ¿Cuándo llegará la respuesta? ¿De qué manera me podrá ayudar Dios en esta situación? ¿Habrá para mí esperanza? Tengo tanta necesidad, no sé qué hacer. ¿Cómo proveerá Dios o cómo podrá el Señor manifestarse en esta situación? ¿Será que Dios me ayudará el día de hoy? Son muchas de las preguntas que más de una persona se ha hecho y que no ha encontrado respuesta, porque la respuesta está en la Escritura que nos dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Señor, te damos gracias porque tú eres el Dios verdadero y el Dios que nos sostiene en esta tierra. Señor, pedimos tu dirección y tu bendición en esta meditación que estamos realizando en tu nombre en el libro de Proverbios. Asístenos, Señor, ilumina nuestra mente y trae ese alimento que necesitamos para crecer y para poder dar fruto. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Como iglesia del Señor, Dios nos ha permitido pasar por diferentes momentos en nuestra vida eclesial. A veces ha habido momentos bien difíciles que pareciera que no podemos salir adelante y Dios ha manifestado. Otros han sido los más momentos de felicidad, de gozo, donde la presencia de Dios y su misericordia se ha manifestado. Quiero compartir con ustedes un testimonio que escuché hace muchos años de voz directa de nuestro hermano Samuel Santos, padre. Nuestro hermano ya está en la presencia del Señor, pero él me comentaba que cuando la iglesia en sus primeros momentos empezaba a reunirse, buscaron un lugar para dedicarlo al Señor, y el Señor les mostró el lugar. Sin embargo, no contaban con los recursos para poderlo adquirir. Empezaron a hacer dos grandes tareas. La primera, orar fervientemente al Señor. Orar día y noche para que el Señor abriera puertas y pudiesen adquirir ese inmueble. Y segundo, trabajar. Los hermanos empezaron a colaborar como verdaderos obreros, vendiendo comida, vendiendo ropa, tantas y tantas actividades que pusieron sobre sus hombros y llevaron a cabo. Llegó el día en que tenían que pagar el dinero por el inmueble. Les faltaba una cantidad. Los hermanos que estaban reunidos ese día no sabían qué hacer. Estaba la necesidad del recurso, del dinero, y uno de los hermanos dijo: pues vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor provea, el Señor dé lo que es necesario, que Dios manifieste su poder. Confiamos en un Dios poderoso, ¿no? Pues vamos a creer y vamos a orar. Los hermanos se pusieron a orar, y mientras terminaban de orar, tocaron a la puerta del lugar donde estaban reunidos. Uno de los hermanos se levantó y abrió la puerta y vio delante de él un hombre alto, de sombrero, con botas, y que no dijo su nombre, simplemente dijo: esta es la casa de Dios, aquí es donde se reúne la iglesia. El hermano asentó con su cabeza: sí, aquí es. Pues traigo esta ofrenda, esta dádiva que he estado guardando durante varios años. Y la dejó, inmediatamente se fue sin decir más. El hermano se quedó atónito ante este momento, tomó el dinero, inmediatamente fue con los hermanos con los que estaba reunido, y hermanos les contó esta bendición que había llegado. Cuando abrieron la bolsa que tenía el dinero, y después de contar el efectivo, se dieron cuenta que era la cantidad exacta, sí, como lo oyes, la cantidad exacta que necesitaban para completar el pago total del inmueble. Hermanos, Dios había provisto. Dios había provisto. Esta tarde yo quiero que pienses en Jesús. En Jesús como el Señor, el proveedor de todo en nosotros. Hoy meditaremos en uno de los proverbios de Dios que se encuentra en Proverbios capítulo 10, versículo 3, que voy a leer en este momento. Escucha con atención. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Ahora también te voy a compartir una versión que está
en la Reina Valera, pero de 1995. Escucha con atención. Jehová no dejará que el justo padezca hambre, mas rechazará la codicia de los malvados. Este texto nos señala dos cosas importantes. Por un lado está la necesidad que puede existir en una persona, y por el otro está la codicia que está en el mismo hombre. Hay una gran diferencia cuando nosotros estamos de un lado y de otro. Por un lado, aquí este texto nos está hablando de un hombre que tiene necesidad, pero no es un hombre cualquiera, no es un hombre natural, es un hombre que ha conocido a Jesucristo como Señor y Salvador y que es llamado justo, pues así lo dice la palabra. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y esto solamente por medio de Jesucristo. El proverbio es muy claro y muy sencillo. Dios provee a los justos, y por el otro lado, a los que no quieren conocer de Él, a los impíos, como le llama la Escritura, Él los lanzará y los apartará de su lado, de su mano. Es importante que nosotros entendamos lo que dice este texto, porque Dios está empeñando su palabra. Qué hermoso es que en los proverbios vemos también el compromiso del Señor. Dios está empeñando su palabra, porque dice aquí la Escritura que Jehová no dejará padecer hambre al justo. Es Dios quien de manera directa está más que preocupado en asistir, en ayudar, auxiliar a todo aquel que ha recibido por hijo. Por el contrario, aquel que no le conoce, aquel que rehúsa creer en Jesucristo, se pierde de tantas y tantas bendiciones, y una de esas es tener la provisión del Señor. Cuando uno está en Cristo, no tienes por qué preocuparte de nada. La Escritura nos dice en el Salmo 37, versículo 5, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado en su simiente que mendigue pan. Tengo muchos años conociendo al Señor, hermanos, y hasta la fecha no he visto uno solo de sus hijos que se muera por hambre. Dios siempre suple la necesidad. Y puedes escuchar testimonios por cientos de lo que Dios hace en la vida de sus hijos. Jamás nos deja, siempre nos sostiene y nos da y nos provee y nos alimenta. Y es un Dios tan amoroso, tan bueno, tan misericordioso, que día a día tú lo puedes corroborar. Dios se compromete en este proverbio que Él nos va a sostener y nos va a dar el pan diario. Cuando hablamos del pan o pan, podemos resumir toda la serie de necesidades que tenemos en una sola palabra, pan. Hay necesidades espirituales y necesidades materiales que aún se ven reflejadas en este proverbio. Espirituales como cuáles. La primera que necesita el hombre es la salvación, la vida eterna, el perdón de sus pecados, la paz, el amor, el consuelo, la protección, la fortaleza, el gozo y tantas cosas que solamente en Cristo Jesús las podemos tener. Por otro lado, las cuestiones materiales, que también son necesidad, como las primigenias o las de primer orden, a las cuales me estoy refiriendo, a la comida, el alimento, el trabajo, el abrigo, el calzado, el tener una familia, un matrimonio, un hogar. Todas esas son necesidades que el hombre está pidiendo, que el hombre tiene y busca cubrir, pero solamente en Dios se puede lograr. Dios es un Dios que provee, es un Dios que ama y que siempre sus ojos están puestos sobre sus hijos, pues así lo dice la Escritura, y no tiene necesidad de nada, no hay necesidad, porque Dios es el que nos llena en todo. Y a veces nosotros, Dios nos ha dado, y lo que pasa es que no aprendemos a valorar lo que tenemos y no le damos gracias a Dios aún por lo que está delante de nosotros. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8, dice la Escritura: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dios siempre proveerá, amigo, y Dios siempre provee. ¿Estás contento con lo que tienes? ¿Tienes sustento? ¿Tienes abrigo? Gózate en el Señor y dale gracias, pues has visto su mano poderosa satisfaciendo lo que tienes necesidad o lo que tienes necesidad. Cuando hablamos nosotros de que Dios provee, me hace pensar lo que dice la Biblia allá en el libro de Génesis capítulo 22, cuando nos relata la historia de Abraham. Dios lo llamó para ser un pueblo de él, y Dios había permitido que tuviera un hijo, este hijo Isaac, el hijo de la promesa,
lo tenía Abraham y lo estaba cuidando y estaba creciendo con él. Dios llamó a Abraham y le pidió algo muy importante. Le dijo: yo quiero que vayas y sacrifiques a tu hijo en el monte o en el lugar donde yo te voy a decir. Abraham amaba tanto a Dios, lo respetaba y tenía tal temor del Señor que no dudó, no vaciló en seguir las indicaciones de Dios. El texto bíblico nos dice que cuando llegaron cerca del lugar, Abraham iba con sus siervos, y ojo aquí con la fe de Abraham. Abraham les dijo: pueden quedarse ustedes aquí, porque yo y el muchacho iremos allá, adoraremos y regresaremos. Ya de entrada vemos la fe de un hombre que confía en la provisión de Dios. Camino más adelante, Abraham puso el holocausto, preparó todo, tomó al muchacho y lo puso sobre la leña, tomó una daga para quitarle la vida, y en el momento que estaba a punto de quitar la vida a su hijo, escuchó una voz del Señor que le dijo: no lo hagas. Y volteando, Abraham se dio cuenta que Dios había provisto. Dios le dijo: yo sé que ahora tú me temes y me amas, porque no me has rehusado a tu único hijo, a Isaac. Por tanto, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y Dios lo bendijo y le dijo que en la simiente de su descendencia, serían benditas todas las naciones de la tierra. En ese lugar, Abraham llamó a ese lugar, a ese momento, Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. ¿Crees tú que Dios puede proveer en tu vida? ¿Crees tú que Dios tiene la facultad total y el poder de tal suerte que puede ayudarte en el problema, por más difícil que sea, en la situación más complicada, en la necesidad más aguda? Ahí siempre estará Dios contigo. ¿Dónde provee el Señor nuestras necesidades? En cualquier lugar, solo que Él tiene el momento y el espacio y el tiempo en el cual Él actúa. ¿Cuándo tiende Dios a nuestras necesidades, a nuestros problemas? Cuando más lo necesitamos. Y date cuenta, cuando más necesitas del Señor, cuando piensas que ya todo está perdido, es cuando Dios se presenta. Recuerda la vida del apóstol Pablo en un momento de su vida, cuando él se lanza a la mar en una barca, en un barco con otras personas, y de repente llega una gran tempestad y la nave empieza a hacer agua y todos empiezan a temer por su vida. Y dice Pablo las siguientes palabras: cuando ya habíamos perdido toda esperanza, entonces el Señor se manifestó y llegaron a tierra. Hermanos, Dios es el Dios que provee, es el Dios que sustenta, el Dios que nos da lo necesario para existir, para vivir en esta faz de la tierra. Y Dios siempre va a proveer. Sucede que muchas veces nosotros no sabemos ser buenos administradores, pero ya esa no es cuestión del Señor, sino mía. Hay una responsabilidad cuando, después de que Dios me ha provisto, yo no sé qué hacer con el recurso, o lo malgasto, o despilfarro lo que el Señor me ha dado. Cuando Dios provee, hermanos, es suficiente. ¿A quién provee Dios? El proverbio es muy claro, dice: al justo. ¿Estás justificado delante del Señor? ¿Has tenido un encuentro personal con Cristo? Si es así, tú entras dentro de este rubro, justificado. Y entonces tú gozas de la provisión del Señor, gozas de la ayuda de nuestro Dios. Y qué hermoso es contar con la protección, con el auxilio del Señor. Hermanos, yo te puedo dar testimonio de que Dios, en cuanto a la provisión, es un Dios fiel. Yo más de una vez lo he visto en mi vida. En una ocasión, recuerdo que cuando estaba en la universidad, un día antes con otro grupo de jóvenes, habíamos estado en la iglesia, ya muy tarde, estuvimos ya muy noche haciendo cosas para la iglesia, para el reino de Dios, y yo tenía que exponer al siguiente día, tenía que presentar un tema delante de los compañeros, y el maestro que teníamos era un maestro muy, muy duro, un maestro muy difícil, muy exigente, que nunca faltaba a sus clases. Nunca, hermano, de veras, de verdad, su hoja de servicio allí, de su cátedra, estaba totalmente limpio, porque él no faltaba una sola vez. Y ese día yo había estudiado, pero no me sentía seguro para poder compartir. Yo hice una oración, y no porque no me gustase estudiar, sino yo le dije: Señor, ten misericordia de mí, dame una oportunidad, ayúdame.
permite que me pueda preparar mejor y que esta clase se pueda posponer. Hermanos, el Señor escuchó mi oración. Y delante de Dios, yo se los digo, hermanos, Dios proveyó en ese momento de necesidad. ¿Sabes lo que sucedió? El maestro no se presentó después de que tenía varios años sin faltar un solo día a su cátedra. En la siguiente clase pude presentar yo el tema que tenía y Dios bendijo. Hermanos, no me estoy excusando en el sentido de animarlos a no estudiar o no hacer algo de provecho, no, sino simplemente date cuenta, Dios provee cuando más lo necesitamos. Por eso cuando leemos en Proverbios 10:3, Jehová no dejará padecer hambre al justo, es una gran verdad de nuestro Señor, porque es una promesa que trae bendición, pero también hay una advertencia para el impío, para aquel que se goza en la iniquidad y que está buscando atesorar. Es muy diferente tener necesidad y buscar el sustento para tu necesidad a tener lo suficiente y todavía anhelar algo más y caer en una excesiva adicción a los bienes, a las pertenencias, al dinero. Tengamos cuidado con eso. La promesa de Dios en este proverbio, resumiendo todo lo que hemos dicho, es que Dios provee. Dios provee. La invitación es de tal forma que nosotros confiemos. Yo te invito, amigo, hermano, que confíes en el Señor, porque cuando confías en el Señor, Él provee y Él te da para cada necesidad que tú tienes, que tú necesitas. Perdón la redundancia. La invitación de este texto, como conclusión, es: confía en Dios. Tú no lo sabes, pero mientras tú duermes, el Señor trabaja y el Señor está preparando algo para tu vida, para el día siguiente satisfacer tus necesidades. No hay Dios como el nuestro, que trabaja, que provee, que su amor es incondicional y nos da aún más allá de lo que merecemos. Eso es misericordia. Por eso Jesús invitó a los oyentes en una de sus predicaciones a confiar y esperar en Dios y no buscar lo que viene el día de mañana en un anhelo desenfrenado. Jesús dijo: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más mucho que aquellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Dios es el Dios de la provisión, hermano. Entonces, ¿cómo puedes confiar en que Dios proveerá? Simplemente porque Él lo ha prometido y Él es Dios. Simplemente porque Él ha dado su palabra, y su palabra tiene poder y cumplimiento, y Él lo va a hacer. Confiemos en Jesús. Tú que te encuentras cansado, triste, tal vez porque no te alcanzan los recursos, porque tienes problemas financieros, porque tienes problemas incluso espirituales, necesidades sin fin, clama al Señor y el Señor te va a proveer para tu necesidad. Dios proveerá, créemelo, Dios proveerá. Dios proveerá cuando el aceite y la harina falten y tus fuerzas todas se agoten. Dios proveerá. Recuerda, cada vez que al cielo miremos con fe, veremos la ayuda de Dios sobre nosotros. Esa ayuda descender como el maná que cayó en el desierto con el pueblo cuando tenía hambre, porque Él es Jehová Jireh, mi Dios que provee. Mas nunca destruido, puedo llorar o tal vez sufrir, mas
probado, y el mañana llegará y mi fe será recompensada. Mi Dios no falla, no. No vivo por la vista, no. Yo vivo por la fe en Dios. Él proveerá, Dios proveerá. No vivo por la vista, no. Mi socorro viene, sí. Dios proveerá, Dios proveerá. Señor mi Dios, en esta tarde nos depositamos en tus manos para confiar solamente en ti. Permítenos entender que lo que tú quieres es un corazón lleno de fe. Señor, tú nos has enseñado que eres nuestro proveedor, que eres nuestro buen pastor, que teniéndote a ti, Señor, nada nos faltará. Confiamos y pedimos ayuda para que nuestra fe crezca, Señor. Ayúdanos a creer y a depender de ti solamente. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final. Dios les bendiga. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Bendiciones. Hasta pronto.